Pero ahora les proponemos hablar de salud y nutrición, y para eso recibimos al licenciado en nutrición, Rodrigo Dacuña, en su columna. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, hoy nos planteas hablar de salud y la influencia que la nutrición tiene justamente para abordar enfermedades. ¿Qué influencia tiene? Y lo digo en este contexto, muchas veces replicamos lo que los profesionales de la salud manifiestan para prevenir enfermedades no transmisibles y el vínculo con la vida saludable, y ahí viene la nutrición. Pero pocas veces cuando uno va al médico con una patología ya desarrollada, nos habla de combatirla a través de la nutrición y más bien vamos por el lado fármaco, ¿no? De consumir medicamentos. ¿Qué vínculo hay entonces entre la alimentación y la salud? Bien, es importante entender qué puede hacer la alimentación por nuestra salud y qué no puede hacer. Hay una frase que me encanta que dice: la genética carga el arma, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Hay componentes ambientales, específicamente el estilo de vida, que tienen una estrecha relación con la salud. Algo que yo le digo mucho a mis pacientes: imaginen la salud como si fuese una mesa, que está sostenida por patas. Una pata puede ser la higiene del sueño, otra la actividad física, otra la salud mental, pero hay una pata fuerte también que es la alimentación. Y cuando uno empieza a analizar, tiene que empezar a desglosar y entender qué cosas puede hacer la alimentación por mí y qué no puede hacer. Si hablamos específicamente de enfermedades, podemos preguntarnos: ¿la alimentación puede generarme enfermedades o puede curarme enfermedades? Lo primero es que puede contribuir más a que yo me enferme. De cara a lo que es curar enfermedades, obviamente, hay que ser un poco más cautelosos porque a veces le atribuimos demasiado poder a la alimentación. Creemos que con un batido de no sé cuánto nos vamos a curar, que con X cantidad de proteína nos vamos a curar de las lesiones, etc. La alimentación puede influir cuando una patología ya está instaurada, pero no quiere decir que nos vaya a curar. Y quiero hacer un micro apartado, que específicamente esto sucede mucho con el cáncer, que se le han atribuido un montón de tipos de alimentación y tipos de dietas para curar el cáncer, y al momento no hay ninguna evidencia de que ningún tipo de dieta cure ningún tipo de cáncer. Es un ejemplo para que tengamos en cuenta que no es lo mismo prevenir que curar. ¿De qué manera puede contribuir entonces, o qué tipo de alimentos deberíamos incorporar a una dieta saludable para fortalecer nuestro sistema inmunológico, pensándolo desde ese lugar, ¿no? Bien. Muchas veces hay frutas que, no sé, pienso, el kiwi, la naranja, todo lo que contiene vitamina C, nos puede ayudar un poco más a prevenir resfríos, gripes y demás. En ese estilo de vida, ¿qué planteos se pueden hacer? En ese estilo de vida hay que como que ordenar. Esto que estás comentando viene a ser como la cúspide, que es la selección de alimentos. Bueno, ¿qué alimentos me pueden ayudar a mí a estar más saludable o prevenir enfermedades? Y acá aparecen los grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, también lácteos, proteínas vegetales, animales, frutos secos, etc. Ahora, eso tiene que estar dentro de un contexto. Algo que hablamos en otras oportunidades en alguna columna tiene que ver con el primer pilar, que son las leyes de la nutrición. Porque yo puedo tener una buena selección de alimentos, pero si no como suficiente cantidad, calidad, armonía ni adecuado para mí, yo puedo llegar a enfermarme en este contexto. Es poco probable, pero lo primero que hay que entender es que si yo quiero que mi alimentación forme parte de la salud y que no me enferme, tengo que tener una selección de alimentos adecuada, que tiene que ver con lo siguiente: una alimentación principalmente a expensas de alimentos naturales, mínimamente procesados y principalmente de origen vegetal. ¿Ahí cómo los diferenciamos? ¿Los procesados de los ultraprocesados? Digo, para marcar un poco las diferencias. La verdad es que hay un gran tema con la clasificación de los alimentos. Incluso organismos internacionales no están de acuerdo entre ellos. Algunos los catalogan como alimentos naturales, mínimamente procesados, que acá tenemos, por ejemplo, las carnes, frutas, verduras. Después tenemos los alimentos procesados. Los procesados es agarrar estos alimentos naturales, procesarlos un poquito y generar algunos alimentos, como por ejemplo la pasta, que no deja de ser un procesado. Y después están los ultraprocesados, que es demasiado procesado, que son formulaciones químicas donde se agarran diferentes ingredientes y alimentos, pasa por una industria y sale algún paquetito de algo que llega a nuestras casas. Por ejemplo, porque siempre ponemos como ejemplos extremos, ¿no? Galletitas, embutidos, etcétera. Pero yo creo que todavía persiste como esa confusión en la población, que uno va al súper y bueno, entonces
¿Qué es ultraprocesado? ¿Este yogur que igual tiene octógonos es ultraprocesado o no? ¿O igual es sano porque es lácteo, porque es yogur? ¿A qué nos referimos y a qué deberíamos estar atentos a la hora de elegir y entender si es ultraprocesado o no? Bien, los ultraprocesados se definen, hay varias definiciones justamente por esto. Son formulaciones químicas, se caracterizan por tener muchos ingredientes en su etiqueta, de los cuales hay algunos que no los podemos reconocer porque los miramos y decimos, che, ¿qué es esto? No sé cuánto. Ejemplo, aditivos. Hay aditivos en específico que tienen los ultraprocesados que pueden generar problemas. Uno es el glutamato monosódico, que ha demostrado cómo es un resaltador del sabor y a escala poblacional la gente aumenta de peso. Porque yo quiero comer un pedacito y termino comiendo 10 pedacitos, porque no es tan fácil resistirse. Y acá quiero hacer una aclaración importante, porque nosotros podemos hablar de los ultraprocesados y decir, hay que bajar el consumo, hay que comer más frutas, hay que comer más verdura. Esto es hablar en el eje de la información. Ahora, hay otras cosas que son importantes, que es hablar en otras esferas más allá de la información, que es cómo la persona se relaciona con estos alimentos. Nosotros no dejamos de no comer los ultraprocesados porque no sepamos que no son saludables, sino porque nos sentimos incapaces de poder controlar el consumo. Nosotros le empezamos a preguntar a las personas sobre los dulces, los alfajores, los chocolates. ¿Podés comer un pedacito así? Te dicen, no, yo si lo veo me devoro. Entonces, el primer paso es transmitirle ese mensaje de que los ultraprocesados están diseñados para que comamos más. Por ejemplo, hay algo que se llama Bliss Point, que es la concentración específica de grasa, azúcar, etcétera, para es que una sea bomba adictiva. Para que sea riquísimo. Aún así hay que empoderar a la población y que entienda de que a pesar de que esto esté sucediendo, existen estrategias para que uno pueda ganar control sobre la alimentación. Ahora, Rodrigo, siempre hablamos de intentar que los alimentos los hagamos lo más caseros posibles, ¿no? Para evitar la compra de procesados o ultraprocesados. ¿Qué pasa con los ingredientes que compramos para, no sé, pienso, por ejemplo, hacer un panificado, hacerte un pancito casero, una torta casera? En ese sentido, las harinas integrales, las avenas, no sé, pienso en todos esos ingredientes. ¿Vienen siendo saludables? ¿O también así hay una cuota de responsabilidad de decir, bueno, debería comprar algo más orgánico? Bien. Estamos en el momento de la historia en el cual comemos más seguro que nunca. Hace 100, 200 años la gente comía alimentos y se enfermaba o tenía una intoxicación alimentaria, etc. La industria por ese lado avanzó muchísimo y hoy nos permite tener alimentos muy seguros en casa. Ahora, que sea seguro no significa que sea saludable. Acá hay que ver y empezar a decir, bueno, yo quiero empezar a cocinarme casero porque quiero cuidarme a través de este comportamiento. ¿Es lo mismo que yo agarre una harina blanca 4 ceros refinada a que agarre una harina integral? No, no es lo mismo. Entonces acá podemos aprovechar, ya que vamos a incorporar el hábito de cocinar, empezar a seleccionar materias primas de mayor calidad. Como hablamos en otras oportunidades, es importante atender al bolsillo, porque acá yo puedo decir, bueno, comamos harina integral de no sé cuánto, comamos orgánica de tal cosa que sabemos que tiene menos ingredientes que pueden hacer mal. Exactamente. Lo orgánico hay que tomarlo con pinzas porque esto también está en debate, porque tampoco es que lo orgánico sea más saludable. Que eso es un tema aparte, porque a veces orgánico, natural y artesanal, y nosotros con esa connotación decimos, sí, bueno, comemos cualquier cosa. Bueno, y hoy hay ultraprocesados que dicen orgánico artesanal hecho por la abuela. Entonces hay que ver cómo se utiliza la publicidad para enmascarar este tipo de cuestiones. Hoy me comentabas algo que me pareció bien interesante respecto a evitar comer carbohidratos, ¿no? Uno tiende a pensar que si come carbohidratos engorda, sube de peso, tiene más grasa corporal. Ahora, me decías que muchas veces por querer evitar comer carbohidratos terminamos derivando en cuestiones que son productos peores para la salud. Bien, esto se llama nutricentrismo. El nutricentrismo es buscar un nutriente responsable de un fenómeno multifactorial. Ejemplo, estamos casi en una epidemia mundial que es el exceso de peso. Bueno, para la mente del consumidor es importante buscar un responsable. ¿A quién vamos a señalar? Primero señalamos las grasas, después las grasas saturadas, las grasas trans, ahora le damos palo al azúcar, mañana al edulcorante, porque necesitamos respuesta. Cuando a la persona se le dice, no, en realidad depende, es por esto, te quedan mirando como diciendo, decime algo concreto. Claro. Bueno, hay que buscar un responsable. El tema es que cuando uno empieza a escarbar realmente a ver qué son los carbohidratos, y en realidad es el consumo elevado de ultraprocesados sostenidos en el tiempo, que no son los carbohidratos, sino también que son grasas y grasas trans, las bebidas azucaradas, porque dentro del mundo de los carbohidratos hay un montón de alimentos que se asocian con más salud. Ejemplo de las legumbres, ejemplo de las frutas que se asocian con menor perímetro abdominal de circunferencia de cintura. Entonces, ¿es el nutriente carbohidrato o es qué alimentos elijo yo a expensas de esto? Y con esto cierro, por ejemplo, comemos más calorías, 4 veces más calorías a expensas del alcohol que de las legumbres.
tomamos más calorías a expensas del alcohol y de las bebidas azucaradas que de las frutas, hortalizas y legumbres. Y los dos son fuente de carbohidratos, pero unos se asocian con menos salud y otro con más salud. Claro. Bueno, nos dejás pensando, así como conclusión, es que tenemos que poner la mirada en los ultraprocesados, ¿no? Y en esto de la multifactorialidad que mencionabas. Sí, importantísimo. Casi el 50% de las calorías que consumimos viene a partir de los ultraprocesados. Casi el 70% de los productos del supermercado son ultraprocesados. Acá hay un condicionamiento de lo que comemos por la disponibilidad de alimentos. Y lo último, niños y adolescentes. Se viene disparando el consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas. Se dice que por primera vez en la historia los niños van a vivir menos que los adultos, porque empiezan con obesidad infantil con 1 año, 2 años, 3 años. Y esto es importantísimo porque los niños van a formar parte de los adultos del futuro. Muchas gracias, Rodrigo. A ustedes, un gusto como siempre.